En Sefer Obadiah, en capítulo 1, vamos a estudiar desde el Pasuk Yud, o sea, del versículo 10 hasta el Pasuk Tet Vav, Tet Zain, hasta Tet Zain, o sea, el 16. Vamos a estudiar estos psukim. Bueno, primero leemos, dice el Pasuk Yud. Mehamas ajija Yaakov tejaseja busha venichrat leolam. A causa de la violencia que hiciste en contra de tu hermano Jacob, tejaseja busha, vas a ser cubierto de vergüenza. Está hablando el Naví Obadiah en contra de Esav, que por las maldades, las violencias, las persecuciones, etc., después va a explicar en forma más exacta a qué se refiere la palabra jamás, que aplicó, que hizo Esav en contra de su hermano Jacob, va a ser cubierto de vergüenza, benichrata leolam, y vas a ser cortado, vas a ser aniquilado para siempre. Ese es el futuro que le espera a Esav como ideología. El Pasuk Yud Aleph nos comienza a explicar un poco a qué se refiere este Hamas, o sea, cuál es la violencia aplicada en contra de Jacob, que por esa violencia, Hamas significa violencia en hebreo, por esa violencia va a recibir el castigo de la bushá, de la vergüenza, y después del karet, o sea, de la escisión. Dice el Pasuk Yud Aleph así: Beyom amodcha mineget. El día en que te paraste enfrente, Beyom Shevot Zarim de Gelo, el día en que que vinieron los extraños y su ejército. O sea, hubo una situación que después vamos a tratar de entender a qué se refiere, en que Esav, el hermano de Jacob, se puso frente y observó cómo venían Zarín, cómo venían extraños con su ejército en contra de Jacob, y él no hizo nada, o sea, Esav no vino a ayudar. Venochrim bau she'arav, y los extraños vinieron a tus puertas. A las puertas, a sus puertas se refiere a las puertas de Jacob, o sea, a la ciudad de Jacob, se refiere a Jerusalén. Beal Jerusalén, como dice acá, Yadu Goral, y sobre Jerusalén tiraron suertes, Gamata que Had Mehem, también tú como uno de ellos. Entonces vemos en el Pasuk, antes de entrar a la Parshanut, a la exégesis, vemos en el Pasuk que existe una doble, un doble mensaje, o sea, un doble mensaje en el sentido de que hay un mensaje y después hay otro. ¿Okay? En la primera parte del Pasuk, Esav se le acusa de haberse quedado observando cómo extraños venían con su ejército. Lo que podemos entender entonces es que hay una situación en que los descendientes de Esav étnicos simplemente se quedaron observando cómo otros pueblos venían y atacaban a Jacob, y no ayudó. Mientras que en la segunda parte del Pasuk, cuando habla de los Nochrim, de otros extraños, como se utiliza otra palabra, la palabra Nochrim, vinieron a las puertas de Jacob, o sea, a Jerusalén, tiraron sobre Jerusalén un goral, o sea, una suerte, decidieron hacer esto o lo otro, y vamos a estudiar a qué se refiere. Y ahí dice Gama Take Hadmehem, y ahí tú fuiste como uno de ellos, o sea, tú, Esav, no solamente te quedaste mirando lo que ocurría, sino que participaste en estas suertes que se tiraron sobre Jerusalén. Rashi explica el pasuk Yud del principio que estamos estudiando, que cuando hablamos Mehamás Ajija Yaakov, Bishvil Hamás Yasita le Yaakov, estudia, como hemos leído, de que la violencia que aplicó Esav en contra de su hermano Jacob fue lo que le va a traer sobre él estas dos cosas como que estudiamos, que son la bushá y el karet. Malvin estudia sobre este pasuk, el pasuk Yud, lo siguiente, dice Mehamás, Be'er
el pasuk, o sea, el Naví nos quiere explicar, nos quiere enseñar, Shekol ze yagia lahem, todo esto les va a llegar a ellos, o sea, a Esav, el étnico, y no solo el étnico, sino los que viven ideológicamente según esta forma de vida. Yagia lahem al yedei Hamas she'asule Yaakov, les va a llegar estos castigos por el Hamas que le hicieron a Jacob. Y jamás lo hemos traducido simplemente acá por violencia. Vamos a ver cómo se explica de forma más detallada más adelante. Que por esto vas a ser cubierto de vergüenza, bejurbanot she'avru, por los jurbanot, o sea, por las destrucciones que han pasado. Ulebasov nihrata leolam, y al final vas a ser escindido para siempre. Bajurban he'atid sheiye nitzchi. O sea, también Esav, de la misma manera que Jacob pasamos dos Jurbanot, Jurban Rishon Sheni del Beit Rishon, el Beit Sheni de nuestros templos, también Esav va a ser cubierto de vergüenza. Se refiere acá, dice el Malvin, que va a tener también Jurbanot, o sea, va a tener destrucciones. Y finalmente va a haber una destrucción total sobre Esav, que eso es lo que él llama, el Pasuk llama, el Naví dice, Nihreta Leolam. Continúa el siguiente Pasuk Yud Aleph y explica Rashi sobre esto de que hemos dividido en dos épocas, ¿no? Que en una se miró nada más lo que pasaba, no ayudó a Jacob, y en el segundo participó también en el saqueo. Beyom Amodcha Mineged, dice Rashi, el día en que te paraste enfrente, Shelo Bata Lazorlo, que no viniste a ayudar a tu hermano Jacob, Gam ataque Had Mehem, y la segunda parte del pasuk que dice que también tú fuiste uno de ellos. Maleani aleja que ilu ata min habaim alehem. Y yo considero, dice Rashi, considero que tú fuiste como uno de aquellos que han venido en contra de Jacob. Ok, entonces podemos tal vez preguntar si sabemos, ¿no?, que la destrucción del segundo templo fue hecha por los romanos, y los hemos denominado o los hemos de alguna manera relacionado con Esav, pero étnicamente no son Esav. Que Esav es semita de la misma manera que nosotros, los judíos, somos semitas. Sin embargo, ya habíamos estudiado antes que los edomitas, o sea, que vivían en el sector del monte Seir, que le corresponde a Esav en el sur de Jordania, fueron de los primeros que aceptaron la emuná, aceptaron la fe del Notzri, la fe del cristiano, y de allí en adelante comenzaron a desplegarla por Europa. Entonces, de alguna manera nosotros calificamos o consideramos a Roma como un descendiente ideológico de Esav y no necesariamente étnico. Y por lo tanto, cuando decimos que fueron los romanos los que vinieron a destruir el Bet Hamikdash y lo consideramos Esav, no es porque étnicamente ellos, los romanos, sean Esav, simplemente, sino porque ideológicamente van a ser considerados como un mismo gush, un mismo cuerpo. Akshav. Y esto es lo que decimos, que el hecho de que observaste y no ayudaste es como si tú hubieses sido parte también de esta destrucción. Esa es la explicación que Rashi quiere traernos. Voy a tomar un kibun un poco distinto en explicar el pasuk para indicar que hubo dos épocas. La época del primer templo, en la cual realmente Esav, o sea, los descendientes étnicos de Abraham y de Isaac, que son Esav y su familia que vivían en Jordania, simplemente no vinieron a ayudar a Israel en el momento en que los babilónicos nos atacaron. Aunque eso es real, así fue. Y por otro lado está la época del segundo templo, donde los que atacan y destruyen son romanos, y si bien no son descendientes, como dije, étnicos de Isaac, pero son ideológicos. Y entre ellos también estaban presentes dentro de Jerusalén, ya sea de un lado, ya sea del otro, que es algo histórico que tenemos que desarrollar y estudiar en algún momento. También había presencia de edomitas, o sea, de personas que étnicamente descendían de Esab, que habían venido del monte Seir. No hay que olvidar que la dinastía de Herodes era hijo de Antipater. Antipater era un idumeo,
o sea, étnicamente descendiente de Esav, que vivía en el monte Sair, que había sido convertido al judaísmo a la fuerza, y el hijo de él, Ordus, Herodes, que se conoce en castellano como Herodes el Grande, fue quien tomó el reinado e instauró una monarquía de 103 años. En todos estos años reconstruye el templo, cosas que ya más o menos hemos estudiado y conocemos. Entonces había una presencia fuerte de edomitas también del lado judío, pero también lo había dentro de las tropas de los romanos. Habían logrado enrolar también otros pueblos, y entre ellos obviamente a edomitas étnicos. Entonces tenemos acá también una presencia de Esav en el momento que se destruye el segundo templo, y es por eso que el Naví, en este caso Obadiah, dice que Gamata, también tú, que Hadmehem, fuiste como uno de ellos, o sea, uno de estos que vino a destruir el segundo templo. Esa es la explicación que quiero eh, dirigirme en ese kibun, en esa dirección. Y así es como el Malvin dice lo siguiente: Bayom, en el día, Mefaresh kitejilá bejurban rishon, explica el pasuk que al principio, en la época de la destrucción del primer templo, lo hayu hem amachridim, no fueron los descendientes étnicos de Esab los que destruyeron. Rak she'amdu mineged beyom shebot zarim helo, sino que simplemente se pararon enfrente y miraron lo que ocurría. Bekará lejel Nebuchadnezzar zarim, y el Naví llama a los ejércitos de Nebuchadnezzar, o sea, de los babilónicos que atacaron y destruyeron el primer templo, los llama zarim, significa extraños. ¿Okay? Neged a romiim shekaram nochrim, en contra o frente a los romanos, a quienes el pasuk los va a llamar nochrim. ¿Okay? Sheanochri, porque explica el Malvin, Sheanochri hu yoter min azar, porque Nochri es mucho más que Zar. Umeeretz Ajeret, y además de otra tierra. En hebreo la palabra Zar significa extraño. Zar es alguien que no es partícipe de una misma cofradía o de una misma familia, pero puede ser del mismo pueblo, pero Zar en el sentido, por ejemplo, de que no es Cohen. Entonces, un Zar con respecto a la Keuná. O, por ejemplo, en el caso del que estamos hablando, que es Babel, que son babilónicos que viven en ese lugar, son zarim con respecto a Am Israel, al pueblo judío y a sus shvatim. En cambio, la palabra nohri es mucho más fuerte y es más profunda, porque indica o señala además, también se suele traducir como extraño, pero señala además una kavaná, una intención total y absolutamente voluntaria de desconocer a alguien. O sea, es más ideológico que real. O sea, puede incluso que sea de un mismo pueblo de algo, pero según mitnaker, de la misma raíz, se quiere desconocer, no se transforma en un nohri. Por lo tanto, nohri es como más intenso, más profundo. Y eso es lo que el Naví, o como el Naví está definiendo a Esav, como alguien que internamente tiene una intención, maut, una esencia de desconocer algún tipo de origen común. Umeretz Ajeretz, y por lo tanto habita otra tierra, que viene de otra tierra, en el caso de los romanos que venían de Europa. Bejen ayu aromim, dice el Malvin, y así fueron los romanos, nohrin be'er hakastin, fueron mucho más extraños con respecto a los castin, a los caldeos, o sea, a los babilónicos, sheayu krovim yoter le'eret Israel, que estaban mucho más cercanos a la tierra de Israel. El hecho de estar cercanos a la tierra de Israel no solamente es un criterio geográfico del que estamos hablando, sino, como expresé, hay algo más profundo. Ubeet Nohrin Bau Shearav. Y en el momento de los Nohrin, cuando vinieron los romanos, se acercaron estos hasta las puertas de la ciudad. Shehube Hurbana Sheni. Esto fue en la destrucción del segundo templo. Sheaya al Yodea Romaim, que lo hicieron los romanos. De al Yerushalayim y Adu Goral. ¿Y qué hicieron? Una de las cosas que ocurrieron fue que sobre Jerusalén tiraron un goral, tiraron una suerte. Explica el Malvin, mi vami yehamehares homat betamikdash.
Y lo que estaba en juego era quién va a ser el que va a destruir la pared, la muralla del templo. Esa fue el goral que los legiones de los romanos hicieron. Sabemos que estuvo la legión número 10, pero habían otras legiones más y había una suerte entre ellos, quién era el encargado de la destrucción del templo. Az gamata haita que hadmehen. También tú fuiste como uno de ellos, dice el Naví a Esav. Sheaz benei Edom shenichnesu techila bedat Israel bimei ordus. Aquellos descendientes étnicos de Edom que habían ingresado en un principio a la religión de Israel, en la época de Ordus, se refiere a lo de Antipater y todo lo que ya comentamos, nitafhu lahem, se dieron vuelta, Letzarim behayu neget Israel. Ellos se volvieron, traicionaron lo que habían recibido, se volvieron en contra de Israel y se transformaron en grandes enemigos. Esta es lo que explica de esa manera el Malvin el Pasuk. En los siguientes Pesukim, yo quiero volver nuevamente al Pasuk del Goral porque es algo que tenemos que entender y profundizar también en eso. En los siguientes Pesukim, en el Pasuk 12, el Naví dice: Ve'altere beyom ajija beyom nochro. No te quedes mirando solamente el día de tu hermano, el día que tu hermano sufre, el día en que te has vuelto un desconocido para él. Be'al tismach livnei Yehuda. Y no tengas felicidad, no sea una alegría para ti lo que le ocurre a los hijos de Yehudá beyom ovdam, el día en que se pierden, el día de las destrucciones y de las persecuciones. Bealtak del pija beyom zara, y no abras demasiado grande tu boca, gritando con alegría el día en que tu hermano Jacob desaparece por los problemas que tiene. Alta vo beshar a mí, no vengas a la puerta de mi pueblo, Beyomidam, el día en que nos hemos quebrado, en que hemos sido derrotados. Altere gamata berato, no mires también tú ese día la maldad que nos ha pasado. Beyomeido, el día en que hemos sido destruidos. Beal tishlachna behelo beyomeido. Y tampoco no mandes a nadie en sus ejércitos el día que esos ejércitos nos quieren destruir. Bealta mod al perek leahrit et pelitav. Y no te pares esperando que pasen los refugiados que se escapan. Bealtas gier seridad beyonzara. Y no trates de matar a los refugiados, a los que se escapan, ni tampoco los captures para devolvérselos a sus enemigos. Y Karov Yom Hashem, porque pronto vendrá el día de Hashem, al Kol Hagoim, sobre todos estos pueblos que han venido a hacernos daño, que Asher Asita y a Aseleja. De la manera que tú hiciste, así será hecho para ti. O sea, las cosas que hiciste en contra de Israel, aunque te pusiste que ir de costado mirando lo que pasaba, pero cuando se escapaban refugiados hacia ti, tú los matabas o los capturabas y los devolvías. Todo eso que hiciste también será hecho contigo. Gemuleja yashuv berosheja. Y lo que pensaste hacer, aunque no lo hiciste, también va a ser puesto sobre tu cabeza. O sea, es un heshbon que va a recaer sobre ti. Kikasher shetitem al harkochi ishtukolagoin. Así como bebieron, vamos a explicar lo que esto quiere decir, sobre mi monte sagrado, así beberán todos los pueblos. Beyatú Belau, los que bebieron y comieron, Beayú que lo ayú. Y la verdad es que va a ser como si nunca hubiesen existido. Ok, hasta ahí llega el Pasuk 16, que son los que quería estudiar en esta entrega. Vuelvo al Pasuk Yut Aleph. Y me interesa aquí profundizar el tema de Al Yerushalayim y Adu Goral. Sobre Yerushalayim han tirado la suerte. Rabenu David Kimchi, Radak, explica el tema y también explica el Goral de la siguiente forma.
Dice, Beyom Shebut Zarin Gelu, el día en que atacaron los extraños, se refiere a la época del primer templo, ¿no? Shabut, Makor min Hakal min Shaba. Perush Beyom Sheshabu Zarim, Behem Aromiim Nehasav Bekinyanav. Ok, el Radak estudia que todo el pasuk completo se refiere a la época del segundo templo, no como quisimos entender según Malvin, o como también lo trae de alguna manera Rashi, o como es el entendimiento simple de que habla de dos épocas, primer templo y segundo templo. El Radak opina que el pasuk este está hablando solamente de la destrucción del segundo templo. Y explica entonces que en esa época vinieron los extraños y capturaron. ¿Bien? ¿Quiénes son los extraños? Los romanos capturaron los bienes y capturaron todo lo que tenía Israel. Beyadú Goral, y tiraron Goral, o sea, tiraron suertes sobre esto que habían capturado. ¿A qué se refiere? Efshar she shorsho yadat. La palabra Yadú Goral, tiraron suerte, dice Radak, el rabino David Kimchi, él era un gran gramático y por lo tanto él conocía de raíces y conocía los secretos más profundos del hebreo. Dice que viene de un shoresh que es Yud Dalet Dalet. ¿Y cuál es el paradigma? O sea, que lo que significa Beshekel Rabu Me'arbe. O sea, es igual que Rabu y Yadú, que no sea, es la misma expresión que viene de la palabra aumentar. Rabu y Yadú viene de Yadat. O Shorsho Yadá, que significa tirar. Min leyadot et karnot hagoim, que va a tirar, va a destruir los cuernos de los goyim. Después de este diún, con respecto al de dónde proviene la palabra yadú, le interesa mucho a él porque él es un gramático, nos da la explicación de a qué se refiere. Dice, Amar ki ishlihu goral, tiraron un goral, una suerte, al Shevi Yerushalayim, sobre los cautivos de Jerusalén, Behalkam Oto Sarehel Aoyevim, y los dividieron los ministros o los dirigentes, los generales del ejército de los enemigos. O sea, los romanos cuando vinieron, no olvidar que el Radak estudia todo sobre el segundo templo, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando vieron a todos los cautivos de Israel, los tiraron suerte sobre ellos para saber quién se queda con quién. Ese es el goral que se tiró sobre Jerusalén. O sea, cuando habla sobre Jerusalén se refiere a las personas que vivían en Jerusalén. Esa es la explicación del Radak. Estudiamos que el Malvin dice que las suertes se tiraron para elegir o escoger cuál de las legiones iba a destruir el Bet HaMikdash. Ok, ese es el tema sobre el que quisiera referirme principalmente. O sea, hay una opinión entre los Jajamim, de los más antiguos, el Radak de la Edad Media, que el Goral se refiere a la repartición de los cautivos, o sea, se refiere al material humano, se refiere a las personas. ¿Eh? Y el Goral se echó sobre las personas. Mientras que el Malvin opina que el Goral fue tirado precisamente sobre las legiones para ver quién destruía el templo. O sea que el Goral se refería al templo, al Bet HaMikdash. Esa es la opinión de uno y esa es la opinión de otro, y hay que eso por lo menos tenerlo claro. Ahora bien, la palabra Goral dentro del Tanaj aparece varias veces. Cuando se reparte la tierra de Israel, aparece un Goral, una especie de suertes a través de las cuales se van escogiendo los diferentes territorios que van cayendo en el control de cada una de las tribus, etcétera, ¿no? Una lugar conocida. Vemos también el caso de Amán, que quiso destruir a Israel a través de un Goral, para ubicar una fecha que le fuese fortuita a él, etcétera. Vemos el famoso Goral para descubrir quién había capturado o quién había sacado parte del jerem, del anatema, de lo que estaba prohibido tomar de la ciudad de Jericó, etc., ¿no? O sea,
el Goral no es extraño dentro de la Torá y tampoco es extraño en el sentido más místico del término, como una especie de bitui, de expresión externa de la voluntad divina. ¿Bien? Esto es el Goral, expresa algo divino. Y por lo tanto, nosotros entendemos de acá que el Naví, o sea, acá en este caso Obadiah, que está hablando sobre el futuro, nos enseña que la destrucción de la ciudad de Jerusalén, ya sea si hablamos de las personas que estaban allí, o si estamos hablando específicamente del Bet HaMikdash, de alguna manera está conectado con algo muy profundo que expresa la voluntad divina de que esto ocurra en ese momento por varias circunstancias. Los sabios nos han enseñado las expresiones externas, los pecados externos de Israel que llevaron a la destrucción del segundo templo, así que vamos a referirnos a él, por ejemplo, que es Sinat Hinam. Pero Sinat Hinam, el odio gratuito, es simplemente una expresión externa de Shevirat HaKelim, del hecho de que vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo construido sobre recipientes rotos. Entonces estas cosas ocurren y existe este Sinat Hinam, permanece, se mantiene, etcétera, como queramos estudiarlo, porque hay una raíz más profunda de todo que es Shvirat HaKelim, ¿no? Entonces, lo que necesitamos precisamente para la reconstrucción, o sea, para reafirmarnos, para reconstruirnos, es tratar de hacer un tikkun, una corrección de Shevirat HaKelim. O sea, de tomar esa Metziut original, que esa Metziut original la conocemos en Kabbalah como los recipientes rotos, el hecho que estamos en un mundo imperfecto, y tratar de avanzar a cierta perfección. Probablemente no la vamos a alcanzar en forma total, pero hay algunos puntos sobre los cuales en nuestras manos está el poder corregir. Y obviamente ese trabajo es espiritual y también material. No funciona solo a nivel material, de la misma manera que no funciona solo a nivel espiritual, sino que tiene que ser una situación en la cual podamos encontrar una simbiosis, un equilibrio de uno y otro. Y eso nos va a dar la posibilidad de poderle ver al Goral, de poder ir más allá de este Goral que cayó sobre nuestra ciudad, sobre la ciudad de Jerusalén. Cuando estos estudios se hicieron mucho más profundos, o se revelaron cosas porque el tiempo está transcurriendo, hubo en Europa un gran sabio de una estructura espiritual extremadamente elevada que se llamó Rabbenu Eliyahu ben Shlomo, conocido también como el Gaón de Vilna o en acróstico Agra. Y el Gaón tenía alumnos, tenía muchos estudiantes, círculos y fórums distintos de estudiantes que estudiaban diferentes cosas, ¿no? Uno de ellos era Rab de Volozhin, Rabbeinu Haim de Volozhin, que fue quien fundó el mundo de Yeshivot. Era un fórum específico de estudio que tenía con él. Y había otros alumnos que estaban en círculos mucho más, digamos, más relativo a cosas más espirituales, más profundas. ¿Okay? No quiere decir que Rabbeinu Haim no lo fuese, lo era, pero tenía un tafkid, tenía una función y el Gaón sabía que esa era la función de este alumno. En cambio, habían otros alumnos y uno de ellos fue Rabbeinu Israel Riblin, conocido también como Mishkelov. Quien tenía en sus manos una misión, o tuvo en sus manos una misión, y por eso él hizo aliyá, vino a Eret Israel con los talmidín de la Gra, y eso es lo que se conoce como la aliyá de los talmidei Agra, o sea, de los alumnos del Gaón de Vilna, que venían a fundar la tierra de Israel, y venían a desarrollar las ciudades de Israel, las ciudades sagradas de Israel,
a partir de la Kabbalah, a partir del Sod, porque eso es lo que le va a dar el Tashtit, le va a dar el Misgeret a nuestras ciudades. Entonces se lo dio, y obviamente sigue estando hasta el día de hoy esa fuerza que ellos pusieron dentro de nuestra ciudad, y específicamente dentro de la ciudad de Jerusalén, donde a través de la Cábala, a través del Sod, del misterio, se va a poder romper el Goral. Las actividades que ellos hicieron, que hizo la familia Rivlin y otras familias venidas desde Lituania para construir una Jerusalén espiritual, están contenidas en mucha literatura que ellos escribieron, y estudios y explicaciones de libros profundos que el judaísmo mantiene, algunos conocidos, otros menos conocidos. Uno de estos libros pocos conocidos se llama Mosad Hayesod, o sea, el fundamento, la fundamentación del fundamento, que es un libro escrito por los Talmidim de la Gra, especialmente Rivlin, uno de ellos, y otros más, donde explican que la fundación de diferentes barrios al principio fuera de la Irática, fuera de la ciudad vieja de Jerusalén, se hizo a partir de gematriot, de números, de sodot, de misterios, de una serie de fechas específicas en que ciertas cosas ocurrían porque esas fechas son importantes, etc. Y en una de sus páginas, en la página 169, el Helek Bet, que habla sobre el Binyan Jerusalén, sobre la reconstrucción de Jerusalén, el libro es un libro que mezcla lo espiritual también con historia, o sea, nos va relatando qué es lo que está ocurriendo en esos años, ¿no? Estamos hablando de hace 150 años atrás, tal vez un poco más incluso. Y dice aquí en el Perek Bet, en el inciso 21, dice así: Shemirah Ruhanit Menorat Rabbi Yoshe. La Shemirah, la protección espiritual sobre los barrios de Jerusalén, historia muy importante en la época, y se habla de una menorá, de la menorá de Rabbi Yoshe. ¿A qué se refiere? Milevat peulot Shemirah agashmit, además de la Shemirah, de la protección material, la construcción de una manera en que hayan murallas que rodeen los barrios para poderse proteger de los ladrones, otro tipo de asaltantes, etc. Shenaasu az beshchunot arishonot, que se hicieron entonces en diferentes shchunot, en los primeros barrios, que mubale el perekze saif yutet, como ya habíamos estudiado antes. Naasu gam segulot shmira, se hicieron también algunas protecciones de tipo espiritual, shonot, diferentes. Mevuar behoberet reshita yishuv michutz lahoma, que también Rabbeinu Yosef Rivlin escribió en otro libro que se llama así, Reshita yishuv michutz lahoma, el principio de la construcción fuera de las murallas de la ciudad vieja. Asegulá Aikarit Haitá Megilá Ktana. La segulá principal fue una Megilá Ktana, un pequeño rollo, que Ein Kamia Beshem Penei Menorá, que era como una especie de pergamino en el que estaba dibujada una menorá, o sea, un candelabro. Shehuvra al Yedei Harab Rabbi Rabbeinu Yoshe, Ben Heamon Nikra, y entre el público, la gente, la conocían por el nombre popular Menorat Rabbi Yoshe, la menorá de Rabbi Yoshe. A Megilá Ktuvá al Klaf, la Megilá estaba escrita sobre un pergamino. Vealea Surat Menorá, como dijimos que tenía la forma de una menorá. Melea Milim, llena de palabras, Shel Rashei Tevot Shonot, con diferentes principios de palabras. O sea, la menorá estaba hecha a partir de letras, ¿okay? O sea, que las letras estaban dibujadas en forma de menorá. Al pi, según
Sodot a Kabbalah, según los misterios de la Kabbalah, Berramzei Gematriot, y según todo lo que tenían que ver con las alusiones de la gematria, o sea, de los valores de la numerología. Berosh a menorá, arriba de la menorá, Mofia Pasuk, aparecía el siguiente Pasuk. El Pasuk que dice, Ata Ikdalna Koach Hashem. El Pasuk Ata Ikdalna Koach Hashem, vale en gematria 666. 666. Hu Amakor Ayesodi, que es esta gematria, este número, es el número fundamental Betorat Rimzea Gematriot al Piazoar Beagra, que junta las principales fuerzas que están en las gematriot del Zohar y también de todos los estudios de Rabbenu Eliyahu ben Shlomo, el Gaón de Vilna. Umisviva psukim bejelkei psukim. Alrededor de esta menorá había psukim y partes de psukim, shebahem klulot avtachot levitachon, que habían seguridad para la protección de sus habitantes, su Shemirá Yerushalayim Beshumeret Israel, y una Shemirá, una protección sobre Jerusalén y sobre todo el Yishuv, el asentamiento judío en la tierra de Israel. Puede ser que para muchos que hayan vivido en un mundo extraño, el número 666 les resulte algo relacionado con algo terrible, con algo oscuro o con algo difícil. Y probablemente aquellos que lo ven así, fuera del pueblo judío, probablemente tienen razón, porque este número es el número que va a destruir a Esav. Esto es lo que está en la base, es el número que va a destruir a Esav étnico e ideológico. Esto es lo que está en la base de las profecías de Obadía. Y esto nos enseña muchas cosas. El número 666, que es el número central sobre lo que gira la fuerza principalmente de quién, del Mashiach ben Yosef, que es el Satán de Esav, o sea, es el Satán que va a destruir al mundo occidental. Está basado, Satán significa que está en contra de. ¿Bien? El mundo occidental está precisamente basado en este número, en el número 666, que es la forma de poder caber al Goral. Así también, por ejemplo, hay una Shchuná en Jerusalén que se llama Mea Shearim. La palabra Mea Shearim vale en gematria también 666, que es el número de la fuerza que va a tener Israel en el momento en que la ciudad de Jerusalén vuelva nuevamente a surgir. Ata Igdalna Koach Hashem, el pasuk dice, y ahora crecerá la fuerza de Hashem. Ata Igdalna Koach Hashem, que es la gematria 666. Mitachat la pasuk, debajo de este pasuk, Reshumot Bamegilá Amilim. Debajo del pasuk, en la menorá que se había escrito, estaban escritas las siguientes palabras: Behushvan, Besamach Mem, Betav Tav. Todas son Rashei Tevot de Shishim Giborim, de los 60 Giborim, de lo que decimos en Kriyat Shema a la mitad, cuando se dice Kriyat Shema, de manera que la persona se va a dormir, que hay Shishim Giborim, hay 60 guardianes que rodean la cama del rey Shlomo. Y hay una kavaná, hay una explicación muy profunda en esto. O que da latet lefahot biur mekutzar, y hay que por lo menos explicarlo en forma pequeña. Meyuhad beadiot ingen, y esto especialmente para las personas que conocen las profundidades de la Cábala, pero también en forma práctica. Amilim Matanaik dal Koach Hashem, las palabras y ahora crecerá la fuerza de Hashem, tiene la gematria, como dijimos, 666. Agra Medaber, el Gaón de Vilna dijo, a la misparse besefer likutei Agra, lo dijo en uno de sus libros y lo escribió allí, en el Helek Soda Otiot, en el misterio de las letras. El Gaón nos dice, Shehu Oto Mispar, este es el número, Lefiseder a Aleph,
Aleph, Yud, Kuf son la forma en que se cambian las letras para poder llegar a ciertas gematriot. Ubaal Be'er Yitzhak Sham Mevaer, y uno de sus alumnos llamado Be'er Yitzhak explica sobre esto que el Gaón dijo: Shebemispar se nirmasin kama segulot akeshurot. Allí están aludidos algunos misterios que tienen relación con Leot Vav de Havaya, con la letra Vav del nombre de Akadosh Baruj Hu, Sheba Tluya Ageula Bechol Dargotea, que en esa letra es donde está dependiendo la Geulá de Israel en todos sus niveles. Yehidot, Asiriot, Umeot, ya sea Yehidot, o sea, las unidades, la letra vale 6, la Vav vale 6, Asiriot, o sea, 60, Umeot, 600. Ubeineihem, Inyan, Shishim, Giborim, Sabibla. Y entre ellos el hecho de que el número traiga la protección de los Shishim Giborim Sabibla, de los 60 héroes que lo están rodeando. Esto es algo, un poco, del fondo con el que se construyó y se amplió la bendita ciudad de Jerusalén. No solo en el nivel de la ciudad vieja y donde Bezrat Hashem se construirá el templo, sino que Bezrat Hashem, aquellos que vivimos en Jerusalén o aquellos que vienen a Jerusalén, se empapan de esta atmósfera de Kedushá y de fuerza, que lo da principalmente el hecho de que nuestros barrios, fuera incluso de la ciudad de Jerusalén, están construidos al Pia Kabbalah, están construidos según la Kabbalah. El primer barrio del que se está hablando acá es el barrio que se llama Nahalat Shiva, pero hay muchos más. Todos han sido de alguna manera conectados con el Gaón y tienen una relación muy pero muy profunda con el Sod. Es así como superamos el Goral que quisieron tirar los Goim, los pueblos del mundo sobre nosotros, ya sea sobre las personas o sobre los edificios. Esto es lo que lo vence. Y aquellos que cayeron bajo el Goral de los romanos para destruir el Bet HaMikdash o para separarnos, están volviendo. El imán que los trae es precisamente la fuerza de ese número, el número 666. Y es por eso que tanto miedo le tiene Esav a ese número.